Buenas noches. Esta noche vamos a hablar sobre la educación. Y esto es Pechuga de Pollo. ¡Comenzamos! Hola, hola, buenas noches. Hoy estamos iniciando un nuevo capítulo de Pechuga de Pollo y nos acompaña. Buenas tardes. Y su compa Humberto, ¿cómo estamos? Saludos. Buenas, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Soy Alex. Y yo, su servidor Miguel Madariaga. Bueno, el tema de hoy va a ser algo un poquito polémico para nuestra, en esa época, que es la educación escolar, pero desde el punto de vista de las problemáticas que hay con los jóvenes, con los jóvenes. ¿Qué nos puedes contar, Humberto, al respecto de eso, tú que eres docente? No, mira, créeme que para empezar a hablar de este tema, sí es un tanto complicado y cabe aclarar, ¿no? O sea, dejarlo claro desde el principio, que van a haber cositas que se van a mencionar y van a haber a personas que sí les van a calar, les va a doler, pero pues, desafortunadamente son cuestiones que se deben de manejar, se tienen que decir, porque realmente si seguimos como hasta el momento, ¿qué es lo único que va a pasar? Que vamos a seguir generando una sociedad cada vez más débil, más incapaz de poder salir adelante. ¿Tú qué opinas, Alex? Pues como dices tú, a veces, bueno, este tema va a calar un poco, pero pues como diría el meme, se tenía que decir y se dijo. Entonces esperemos que sean comprensibles, aguanten vara y pues también que entiendan qué onda con la educación en México, ¿no? Bueno, y con los diferentes problemas, porque por ejemplo, si han visto las noticias, apenas se dio un caso un poquito fuerte, ¿no? Fuerte en el punto de vista sensacionalista, de que un chico de universidad golpea a un profesor. Y resulta que ya en el estudio, en que empiezan a ahondar en el caso, resulta que el profesor le hacía bullying al chico. Pero yo pregunto, ¿son las formas de solución de conflictos llegar a la violencia? Pues mira, o sea, realmente no es la solución, porque al final de cuentas para llegar a mediar una situación, un problema en este caso, pues es hablar, dialogar, porque pues, al final de cuentas no somos pinches cavernícolas, ¿no? O sea, y a veces tú manejas el caso de universidad, güey, o sea, ni siquiera son niños de primaria, o sea, son personas ya conscientes, o sea, es un profesor que da una materia en específica a un alumno que pues ya tiene la mayoría de edad, que ya tiene pelitos ahí abajo, que ya sabe pensar. O sea, no manches, y llegar a este tipo de situaciones, o sea, ¿crees que por demostrar que tú tienes más fuerza, puedes dar más golpes, crees que eso te hace mejor persona, honestamente? No, pues como dice Humberto, hay muchas instancias en las que se puede abordar el tema para tratar de solucionarlo, ¿no? Como dice, el no llegar a los golpes, pues está hablar con el profesor, hablar con, pues, los diferentes autoridades de la institución, con los padres de familia. Entonces, hay muchos caminos. Yo digo siempre que la última solución es la violencia. Pero entonces la estás poniendo como una opción. Pero es que, o La sea, última opción. pero es que ni siquiera se debería de considerar como opción, o sea, no manches. O sea, esa te la consideraría siempre y cuando, o sea, estuviéramos en la época del pinche de los cavernícolas, no sé, en la época que tú quieras. Ay, sí te lo creería que fuera una opción, una alternativa, el agarrarse a golpes para sobrevivir. Ahorita aquí tienes que dialogar, o sea, Pero, pero, no solamente ese conflicto con esa persona, hay muchísimas personas que pueden intervenir y salvar esa situación. Pero, por ejemplo, hay distintos puntos de vista y su argumento del profesor, de los mismos espectadores que estuvieron presenciando los hechos, del Ujú. alumno. Ahora yo te pregunto directamente, Humberto, tú como profesor, Ajá. dime si o no te ha llegado un muchachito problemático. Es complicado, sí, sí es complicado. Y de que llegan, llegan. Digo, y al final de cuentas es una sociedad en la cual el alumno llega con una actitud altanera, una actitud prepotente. Pero ¿por qué llega así? Porque al final de cuentas estamos hablando de la educación. O sea, uno como docente solamente eres el guía, el que le va a enseñar cierto tipo de cuestiones que le van a favorecer en la vida. Más no le vas a educar, no le vas a enseñar valores. Eso viene de casa. Ahora imagínate, si eso te hace Exactamente. a ti como autoridad, imagínate qué problemas tiene en casa, cómo actúa en casa. Digo, ya, vamos a empezar a hablar entonces de educación. ¿Dónde parte la educación? ¿En casa o en la escuela? La, pri- ¿Quién tiene mayor responsabilidad? la ¿Los padres de primera, familia o los docentes? la primera
La primera educación pues, se recibe en casa, ya después es la segunda escuela, que es a donde va él, primaria, secundaria, kinder. Entonces, yo creo que todo parte de ahí, la educación que tiene uno en casa, la va a proyectar ante la sociedad, ante las demás personas. Es difícil, digamos, encontrar una problemática, porque detrás de eso puede haber un sinfín de aristas para que haya algún problema que lo proyecte hacia el profesor o hacia sus Coincido compañeros. con tu punto, pero por ejemplo, vuelvo a lo mismo, perdón, pero bueno, es que Sí. él es de los tres, Sí, él es docente profesor, ajá. dentro del gremio, dentro de tu escuela. Dime si no hay profesores pasaditos de lanza, manchaditos. Hay de todo. No, 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 pero yo Y nada más ahorita estamos con Contesta lo que se te pregunta. no lo que tú quieras. bueno, bueno. Sí lo hay, sí lo hay. Pero pues yo creo que es parte de la vida, ¿no? A final de cuentas, dentro de la misma vida, dentro de tu progreso, vas a encontrarte con personas que son de diferentes índole, de diferente manera de pensar. Van a haber personas que pueden ser las mejores personas del mundo, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? El Papa Juan Pablo, o sea, las mejores personas. Sí, pero también te vas a encontrar con el otro lado, la otra cara de la moneda. Te vas a encontrar con un Hitler. Y en este caso, tú, por ejemplo, ¿qué ves? ¿Qué Cuéntanos tus experiencias como Sí. Es que docente. debes de estar preparado para la vida, a final de cuentas, ¿no? O sea, y realmente al estar parado frente a grupo y dar clase, no solamente es impartir el conocimiento que les tienes que dar, que te marca la norma, ¿no? En ese caso también debes de contemplar y entender al alumno. O sea, te dicen, o sea, debes de entender y pensar y comprender por qué el alumno no aprende en tu clase, por qué se la pasa echando desmadre, por qué siempre lleva su ropa sucia, O porque en ese caso que decía Madariaga, porque es agresivo. por qué es agresivo, por qué es altanero. bueno, se tiene que checar en esos casos Es que, todo el entorno, no, es que, Y a ver, otra me vino a la mente. ¿Y por qué es agresivo en la escuela y en la casa no? Podría ser pero eso también. es que eso tampoco lo puedes saber. Bueno, lo puedes claro, saber siempre y cuando pues ya hayas Si hay un hecho un seguimiento. seguimiento a la conducta de este alumno, pero dices que me evadió de profesores que eran manchaditos. es como si yo le preguntara a un abogado, ¿no? O sea, ¿cuál es el abogado más recto que puede existir? O sea, No, 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 en mi pero caso yo no lo sé, güey. porque no hay abogados por aquí cerca, ¿verdad? Lo dudo. por ejemplo, Dudo de su existencia en este momento, no lo por sé. ejemplo, en este caso, vuelvo al mismo caso del chico que es de una universidad Ajá. pública de Hidalgo. En este caso, por ejemplo, si hubiera sido tu hijo, Alex, hubiera sido Híjoles, tu hijo, ¿cómo reaccionas? híjoles, yo creo que primero. Ya lo estuviste viendo en televisión nacional, porque el caso se hizo Híjole, súper sí, viral. sí, sí, Ahí todos lo también ya sabemos. viene otro punto, las redes sociales, pero a ver, es tu hijo. Ya me preguntaste como docente, ahora a ver, como padres, Híjoles. ¿cuál es la reacción? Pues yo creo que la primera reacción que sería, yo creo que sería de vergüenza, porque pues al ver a tu hijo a nivel nacional pegándole a un profesor, pues, ¿qué se puede decir de ti como padre? ¿Qué educación les diste en Exacto, casa? exacto. Yo, por ejemplo, te podría decir, yo tengo un hijo y ese hijo, sí le doy seguimiento a cómo va en la escuela, qué hace, le digo, hijo, ¿cómo va? Obviamente luego detectas las conductas violentas o ves una conducta como sospechosa con un profesor. Cuando pasa eso, quiere decir que no hubo la atención adecuada, no se vio las instancias. Por ejemplo, yo si hubiera sido el alumno y el profesor, porque argumentó que le hacía bullying, si hubiera sido esto, hablo con otras instancias, subo a otros niveles. Es que en ese caso, fíjate, dentro de una institución pública, quien tiene la palabra que tiene mayor peso en ese caso viene siendo la del alumno. Si el alumno dice es que el docente es el que me está cargando pila, me está haciendo bullying, pues obviamente van a tomar la situación y van a atenderla inmediatamente. ¿Quién la va a atender? El director con el docente. Ya ni siquiera entra directamente el alumno. Pero en ese caso, ¿qué fue lo que pasó? Que el alumno dijo, no, pues me que voy a sentir valiente, no vamos a tomar como referencia el dicho que dice, ¿no? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Digo, o sea, él se quiso sentir machito, se agarraron a golpes, tuvieron que Bueno, salir no, no se corriendo, agarraron, no ¿no? se agarraron. No, El solamente, fulano como de 1,85 musculoso le dio unos cuantos golpecitos, pero de ese Claro, nivel. lo dejó estirado, Sí, noqueado, sí. ¿no? Dices tú, sí, bueno,
Y fíjate, fue dentro de la institución. dentro de la institución, lo más grave, porque pues para ser una universidad debe de haber gente al pendiente, debe de haber un caso que tuvo que haber llegado a los directivos. Pero fíjate, vámonos al punto, dices tú. Y vámonos a pensar con lógica. Realmente, un profesor chaparrito de unos 60 le va a hacer bullying a un chavito de 1,80 con ese cuerpo. Digo, a ver, ¿tú lo harías? ¿Bullying? ¿Tú lo Híjoles, harías? híjoles, yo O sí. sea, viendo la comparación física, o sea, Lo simple y pensaría. sencillamente. Lo Quizás pensa- sí lo hubiese o sí lo haría si el profesor se planta en su papel de profesor ante un salón. Entonces sí, yo creo que habría o sí, yo creo que sí habría Pero bullying. mira, a final de cuentas, o sea, yo creo que ambas partes tuvieron culpa, ¿no? O sea, no es ni para defender a uno ni a una parte y otra. Al final de cuentas, ambos tuvieron culpa de la manera de actuar. ¿No fue la correcta? No, no fue la correcta. Dices tú, bueno, aquí el alumno, ¿por qué no hablo con los padres? ¿Sabes qué? Pues vamos a meterle una demanda y ¿sabes qué? En lugar de hacer feo a nivel nacional, pues le tumbamos tanto dinero como podamos. Digo, pero A aquí ver, pasa. pero a ver, aquí entra otra cosa. Supimos de este caso por las redes Exacto, sociales. exacto. O sea, ¿Cuántos casos no ha de haber a nivel nacional y digámoslo hasta a nivel internacional de profesores que les hacen bullying a los alumnos o de alumnos que golpean a los profesores? Y este caso en específico lo supimos únicamente por las redes sociales, que se hizo viral y muchos noticieros a nivel nacional lo proyectaron bueno, lo supieron dar a conocer a nivel nacional. Entonces, ¿cuántos casos no hay a nivel nacional que no se saben porque pues no se sube a redes creo sociales? que hay un antes y un después. Desde hizo un boom las redes sociales, Facebook, Instagram, ya todo, por ejemplo, pues tienes que estar al pendiente de que te graben, todo eso, ya hay todo se ley sabe. Olimpia, Mira, al pero final de cuentas, o sea, ahorita está marcando este caso, ¿no? Que pasó en Hidalgo. No vamos a lejos, regresamos un tiempo atrás, unos años, ¿no? Unos 10 El 20 años. profesor que se agarra a golpes con un alumno de universidad, fuera de la universidad, en plena calle. pero yo hasta donde me enteré creo que era una nueva modalidad para que se titulara a golpes, a duelo. No, no es cierto, nada en No, caso. fíjate, dices tú, pero ahí fue fuera de la escuela. Sí, Pero también fue tan viral que tuvo repercusiones directamente contra el trabajador. el profesor. Ay, dice, ay, pero ¿por qué? Dices tú, aquí es otro punto importante. ¿Por qué vas a perjudicar a una persona en su labor por cuestiones que está haciendo fuera de su área de trabajo? Digo, o sea, es complicado, Es ¿no? complejo, es complejo. Hoy en día la educación ya ha cambiado, porque por ejemplo, no sé si más o menos somos de la misma generación, y Yo estoy más joven que él, ya está viejito. Yo todavía tengo 20 años. hace muchos años llegaba el papá con el hijo y el profesor y decía, señor, Sí. ahí le encargo, profesor, ahí le encargo a mi hijo, me lo educa, cualquier cosa, me habla y yo me hago responsable. Hoy en día ya cambió todo Y esto. decían Hoy en otra cosa día, muy importante. Si se porta mal, ahí se lo encargo. Le jala las orejas. Sí, Y no había ningún problema. pero mira, al final de cuentas, desafortunadamente la vida ha evolucionado, pero de manera tan mala, que ha ido retrocediendo, porque Ha ido fíjate, retrocediendo tan generación de cristal, güey. en lugar de que realmente al docente se le dé el valor que debería de tener, Antes se le al, daba. Y pero ahí no, bastante. hoy No. se le restó valor. ¿Qué crees? Ujú. Antes el profesor decía, te estás portando mal, mandaba una nota en su cuaderno, señor fulano de tal, le mando esta nota para que el día de mañana lo espero a tal hora porque para tratar asuntos relacionados con la educación de su hijo porque se Sí. está portando mal. Al otro día el padre de familia llegaba a la hora. Sí. ¿Y qué crees? Regañaban al niño frente al docente. Y el docente era que tenía la razón. El niño, tú como niño, ni siquiera tenías derecho de réplica. Y el Y te docente, callas. sí, y el Así. docente le decía tal al padre de familia del por qué lo mandó a llamar. Y no había ningún problema. Y te cae, ajá. Y ahorita, oh, mandas a traer al padre de familia. Mm. No, Esos padres de familia. en el mejor de los casos, Sí. llega 2 horas después de la hora que lo citas. En el mejor de los casos. Si bien le va el En el peor de profesor. los casos, híjole, es que no tengo tiempo, me fui a trabajar. Es que. O sea, entonces me estás hablando de que tú quieres que una institución educativa donde se le tienen que enseñar cierto tipo de materias como tal,
quieres que lo eduquen cuando ni siquiera tú tienes tiempo para tu propio hijo Es que y quieres que yo tenga tiempo para él. O sea, no, en la actualidad chingaderas. se le está dando ese otro papel a la escuela de reeducar al niño doblemente. Se le va a educar doblemente la educación que no se le da en casa y la educación institucional. Entonces, se le está cargando demasiado la mano al Pero, por profesor. ejemplo, yo en todos casos veo cosas buenas y cosas malas. Porque, por ejemplo, anteriormente cuando decían, y Algo bueno. hay cosas buenas y cosas malas dentro de la nueva modificación a todo el sistema educativo referente relación alumno-profesor, porque por ejemplo anteriormente me tocó a mí castigos así del pizarronazo que decías, Te portabas mal. pero no necesariamente, había profesores muy intolerantes que decía, a ver, ¿qué pasó? Luego patilla y Ajá. la regla. Pero hoy en día, por ejemplo, tú también me quieres callar, Te pero aventaban el gis. tienes una hija, imagínate, te llega con esta parte lastimada, ¿cómo vas a reaccionar? Es tu hija, es tu hija. Situación complicada, pero mira, a final de cuentas, antes de reaccionar debes de investigar, ¿no? O sea, sí es muy complicado, ¿por qué? Porque aquí estás involucrando sentimientos de padre hacia hijo. Y de antemano, uno como padre siempre va a ver por la integridad de su hijo antes que otra cosa. O sea, y tú vas a defender eso a capa y espada. Exacto, Ajá, exacto, pero al final estás. de cuentas también debes de tener cierta claridad para entender y comprender que tu hijo es capaz de poder hacer muchas cosas y que probablemente pudo haber hecho lo que te están diciendo y probablemente se lo merece. Probablemente, Yo por eso dije probablemente, sí. Y probablemente. otra cosa, te ponen contra la espada y la pared porque cómo actúas en la institución de tu hija, como padre o como docente, porque pues también hay Sí. esa Sí, doble responsabilidad, o por decirlo así. A partir de esto, viene otro tema un poco más polémico referente a, vuelvo a repetir, relación, Profesor-alumno. alumno-profesor o institución. ¿Qué pasa o qué tan responsable es el profesor o la institución por accidentes, en el aula o en la escuela? ¿Qué tanto es responsable? sí eres muy responsable porque al final de cuentas tú como docente tienes a cargo a los alumnos dentro de tu horario de clase y en este caso, si el alumno entra a las 8 de la mañana, de 8 a 1 de la tarde, el docente es 100% responsable de lo que le pase dentro de ese horario. A pesar, 100%. a pesar de que sean accidentes. ¿Qué quiere decir en ese caso? Va el niño corriendo por la cancha, ¿no? ¡Pum! Se tropieza y ya se abrió su cabezota. Es tu responsabilidad, número uno, porque te van a cuestionar. ¿Qué hacía el niño corriendo en la explanada? Es que fue a las 9 de la mañana, ¿no? Que es hora de recesos a las 10. ¿Qué hacía a las 9 de la mañana fuera de su salón de clases? Fuera en horario de clases. Número uno, o sea, está fuera de su... Porque técnicamente está dentro del aula de clases. Porque se cayó en la explanada. Es que iba al baño, sí, pero el baño estaba del otro lado y el niño se cayó de este lado. ¿Qué hacías en ese lapso? Desafortunadamente, ¿tienes las manos muy atadas? Sí. Desafortunadamente, las personas no lo entienden, los padres lo comprenden, no lo comprenden, no lo comprenden. Pero esta reforma atrajo que los docentes tuvieran un trabajo ya extremadamente cargado. Porque deben estar a cargo y vigilando absolutamente todo lo que pasa. A ver, te hago una pregunta, Humberto. ¿Cuántos alumnos hay en un salón de clases actualmente? Promedio son 30, 35. Más, un poquito más, Un en poquito algunas, más, en tu Promedio, escuela. promedio. promedio. Bueno, yo sabía más o menos que eran unos 40 más o menos. Ahora imagínate, 40 almas de niños contra el pobre profesor. Es que en este caso yo O sea, sería un ni poquito también, más prudente al decir 100% responsable. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, me enteré aquí en la escuela, un caso, aquí en la escuela de aquí de Ozumba, que no, están dentro del salón de aula, el profesor está dando clases, se levanta la chica, se resbala, se cae, se abre esto, se abre esto. Un accidente súper atípico. fortuito, sí. Ahora, tú, la persona que estaba ahí, sería injusto que digan, y es que aquí se cayó, págame esto. En el mejor de los casos, una suturación y ya, pasa a mayores. ¿En qué tanto grado te haces responsable tú como profesor? Te vuelvo a repetir la Es pregunta. que te digo, desafortunadamente los protocolos de actuación pues indican que tú debes de actuar.
ante la situación y pues tú quedas a resguardo mientras se hace la investigación. O sea, eres responsable, sí, hasta que no se determine No directamente se lo deslindan contrario. responsabilidades. Exacto. O sea, al final de cuentas, ¿tú estás atado de manos? Sí, sí, estás atado de manos y ya está ahí. Pero ahora también, bueno, yo he escuchado que hay también cámaras dentro de los salones, ¿no? Pero eso es que es un tema también bien complicado. Ah, Tú vas a permitir que a tu hijo lo estén grabando 24/7. Bueno, en este por caso, eso. de 8 a 2 de la tarde. ¿Tú vas a permitirlo? Pero Es es un arma de doble es que filo. solito te estás empinando, porque primero te haces responsable al 100% de accidentes que pueden ser o no fortuitos, así. Y después dices que la cámara no se ponga. ¿Cómo te No, defiendes es que cuando yo no pasa estoy eso? diciendo que no se ponga. No, Yo nunca dije. no Dije, es que es dijo. muy complicado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, o sea, redirigí la pregunta. Tú como padre de familia, ¿vas a aceptar que estén monitoreando a tu hijo? Si me voy desde el punto de vista que el salón es un lugar público, ¿por qué no? No tienen por qué estar Y si haciendo también te vas cosas. desde el punto de vista de seguridad, Pues desde puede el punto ser. de vista, sí, claro, Pero fíjate, ahora, pondría mi grito en el cielo que lo pusieran en los sanitarios, en lugares ok, fíjate, vestidores, todo no, sí, eso. aquí te lo creo. Pero ahora, fíjate, estás hablando de ese tema. Y te has puesto a pensar, ¿quién genera, o más bien, quién va a cubrir ese costo? Entonces, esto es para mejora de todo, sí, para resguardar y la protección de todo el mundo. ¿Quién va a cubrir todo ese costo? Pues creo que hoy en día, conozco aquí la secundaria Josefa Ortiz, que su matrícula es de un poquito más de 700. Si le echamos cuentas, que le pongan 15 pesos por alumno, pues es algo insignificante. Hay niños que se gastan 50, 80 pesos en su recreo, pues no. Desafortunadamente lo decimos bien fácil, ¿no? Es que son tantos alumnos. Hacer números y los números no te van a fallar, nunca te van a mentir, honestamente. Sí. Sí, vamos a poner números redondos. 500 alumnos. Pídele 10 pesos a cada alumno. Son 5,000 Sí, pesos. exacto. Pero 5,000 pesos es para un sistema de circuito cerrado de 4 cámaras. Para una escuela mínimo necesitas unas 50 cámaras. Bueno, bueno, 50, si no es Big Brother. ¿Cuántos Bueno, salones tiene esa escuela de la que acabas de mencionar? Digo, o sea, nomás para que empezar a hacer cuentas. Tiene más de 20 salones. más 20, sí. Entonces no me digas que no. 20 salones, una cámara por salón, son 20. Luego las oficinas, pone 5 oficinas, son 25. Y en los, En los patios. en los patios unas 5 6 cámaras. O sea, Patios, no, te estoy pasillos, hablando de que, te estacionamiento. estoy hablando de que para Ah, poner cámaras de seguridad. y también faltaría en donde las estén, una pantalla. Una Exacto. pantalla que O sea, esté. Faltaría el bar, güey. estamos hablando, ándale, faltaría el bar. Faltaría el bar, güey. Necesitamos un presupuesto por lo menos mínimo, por muy mínimo, de 200,000 pesos de instalación. No estamos hablando de cuotas de mantenimiento. Ujú. No estamos hablando de grabación en la nube. No estamos hablando de almacenamiento continuo. Solamente es de instalación. Y otra cosa, falta quien lo maneje. Bueno, eso yo lo puse porque, por ejemplo, es una profesión súper, hoy en día, súper golpeada por diferentes factores ser profesor. Súper golpeada. Ahora le sumamos a eso Sí. la violencia, que también hay violencia de alumnos hacia profesores. Ya traen carga de trabajo los profesores, traen mucha burocracia encima. Ahora, les traen la responsabilidad de los niños, que yo lo pondría en tela de juicio hasta dónde sería responsable un profesor y hasta dónde no. Ah, ponle que ya no sean las cámaras, pero debe de haber otro mecanismo para que se protejan los docentes. Hay algo que se llama bitácoras. Y tú en ese caso vas anotando. A las 8 de la mañana pasó tal acontecimiento. Juanito iba caminando y se tropezó y se cayó y se atravesó con el pie el cachete. Ah, tú lo anotas. Ah, es que yo lo anoté en mi libreta y aquí está mi reporte. ¿Qué? Con eso te lavas las Con eso manos. se respalda solamente. ¿Por qué? Te pongo otro caso. ¿Pero ¿Por qué qué? crees? No. Lo- la gente, tú como padre de familia vas a llegar. Yo como padre de familia. Ah, no chingues. Eso lo pudiste haber escrito hace 5 minutos. Y me lo estás entregando de la semana pasada. Me dices que eso pasó antier. ¿Cuál también es la veracidad de ese tipo de situación? O sea, yo te puedo hablar desde ambas partes, no como padre de familia y como docente. O sea, es una cuestión muy complicada. Sí, sí, es muy complicada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la educación viene desde casa. Y mientras no cambie, no se reeduque a los padres, Mm. así de sencillo, no va a cambiar todo.
Existe un pinche refrán bien dicho. Abuelo rico, padre millonario, hijo mendigo. ¿Qué está pasando ahorita? Y la clave de ahí fue la educación. Sí, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita es la pinche generación de primeros padres golpeados por los hijos. Pero eso me suena muy López Obrador. A los delincuentes les voy a decir a sus papás para que los castiguen. Es que no es que les digas a sus papás, es a final de cuentas actuar. O sea, no es de que, ay, pobrecitos, abrazos, no abrazos. No, a ver, a la chingada, a lo que tope. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. ¿Sí? Por consentir a la sociedad, ¿a dónde hemos llegado? Así de sencillo. Entonces Voy a también, decir esto así abiertamente y no me interesa. Hace 20 años solamente había dos géneros. Y hoy te tienes que esperar 20 años para saber qué es. Antes sabías, te esperabas 9 meses, sabías que era niño o niña. Y hoy y 20 hoy, años para saber si es hombre, niño, quimera, transformer o favor o papel de baño. Y eso lo vuelvo a meter dentro de la educación. Porque, por ejemplo, tú llegas y ves que pues físicamente se ve como hombre, le dices, hey, jovencito, y llega. Y son de esas personas que ya traen toda su ideología bien alterada. y te Hey, dice, me agredió. y te dice, no soy amigo, soy amigue. Sí, dicen, me está agrediendo este profesor. Y te mete una Una denuncia. demanda. O sea, dices, fíjate, Sí, entonces sí, hasta sí, o dónde sea. llegamos. ¿Cómo? Fíjate, me voy a atrever a decirlo. ¿Cómo quieres que se le respete a la persona si cuando ni siquiera la persona se respeta biológicamente? Sencillo. Es Yo un, creo que la Qué bueno. naturaleza es tan inteligente y tan sabia que la naturaleza no se equivocó. Solamente hizo dos y ya, hasta ahí. ¿Para qué complicarse Sencillo. la vida? No hay otra cosa. Pero a ver, otra cosa, también hablando de la educación que tú dices que deberían de tener esta generación de padres que actualmente está, ¿por qué no también una escuela para padres? en escuelas privadas, sí lo hay. Sí lo hay, te Bueno, dicen, tú lo has dicho en escuelas privadas, una pública, pues, pues sí, ay, como desafortunadamente, sea. hay este nuevo gobierno te dice la educación pública es la mejor. Y en educación privada te dicen, oye, tienes que llegar a tiempo. Se ponen muy estrictos. Otros pensarían, pues si estoy pagando, ¿por qué se ponen así? Exactamente, porque están pagando para una escuela de calidad. Es que realmente lo que en los últimos años se ha perdido, y es a nivel general, son los valores. Digo, Bastante. sí, ahí están bien bonitos, ¿no? Respeto, tolerancia, Pero ¿quién los lleva a equidad. cabo? Sí, ahí están, todo el mundo los conocemos, pero realmente se llevan a cabo, se implementan, los ocupamos. No, No, están de No. o adorno sea, nada están más. ahí. O sea, realmente para que esto se corrija y podamos llegar a una pues, Terranova completa, es realmente entender esta parte, ¿no? O sea, que la educación viene ya desde casa, no dejarlo solamente a las escuelas, a los docentes, no. A ver, él te va a enseñar, vamos a un ejemplo bien tonto. El maestro te va a enseñar a sumar 2 más 2 y escribir la mamá, ¿sí? Pero el maestro no te va a enseñar a querer a tu mamá, a respetar a tu mamá. El maestro no te va a enseñar que 2 más 2 son 4 pesos, que es lo que tienes que pagar en la tienda, y que si te lo robas es malo. Él no te va a enseñar esa parte. Él te va a decir que 2 más 2 es 4 y que en ese caso se escribe la mamá. Bueno, Hasta ahí. ese es el debería. El El debería. debería, Por pero eso. el deber. Y vuelvo al punto que retomé hace poco, que al maestro se le está sobreexplotando de más en la educación, vuelvo a lo mismo, quiere que se le eduque en la escuela y quiere que se le eduque en la educación que no se le da al niño en el hogar. Eso es lo que voy. ¿Queremos realmente un verdadero cambio? No es hacer tantas reformas educativas, no. Es realmente que uno como padre entienda la situación. Que uno como padre analice y Y que comprenda. sea un Que realmente, coadyuvante que con. realmente lo único que estamos generando y estamos haciendo en este momento es dañar a nuestros hijos. Sí, por supuesto. Generar Bastante. una cultura de mediocres, de fracasados, de personas que no van a tolerar la frustración, el enojo, que ante el mínimo problema van a caer. Es lo único que se está generando. Ya lo dijo uno de los príncipes de Dubái. Mi abuelo anduvo en camello, mi padre anduvo en Mercedes, yo ando en Land Rover. Mi hijo va a andar en camello. Pues ya estamos a punto de cerrar este programa. ¿Con qué tu último Ah, comentario, tu última participación? Bueno, pues, último comentario, pues yo creo que, como dice Humberto, yo creo que los valores se han perdido bastante.
habría que retomarlos, reeducar a los padres que actualmente están pues teniendo hijos como que si el gobierno los mantuviera, no sé. Mucha culpa la tienen los padres ahora de que no se les educa en casa. De ahí parte todo. Yo opino que, como decía Humberto, los papás deben de coadyuvar en la educación de los hijos. Mucho, en este momento el dinero ya no alcanza y los padres tienen que trabajar más, pero pues que se hagan un espacio para continuar con el arduo trabajo de la educación. Desde ahí parte todo. Mira, al final de cuentas, si queremos un mundo mejor, es educar. Y educar es a nivel general, desde los hijos, desde los padres y los abuelos. Y yo con eso cierro. La educación es lo más importante que tenemos. La educación es lo que va a salvar al mundo y la educación es nuestro futuro. Y yo con eso cierro. Chavos, Saludos. nos estamos viendo la próxima semana. Nos estaremos viendo Nos por vemos aquí. Pechuga de pollo. Esperamos Me sus adelanté. comentarios. El podcast más sabroso y más rico de todos es Pechuga de pollo. All around the Russell.